¿Merece la pena Revolut Metal? ¿Te estás haciendo esta pregunta y no sabes la respuesta? Bueno, pues espero que en este vídeo obtengas esa respuesta que tanto estás buscando. Te enseñaré obviamente las diferentes características, la compararemos con otras características de los otros planes que tiene Revolut y veremos cuándo nos sale rentable tener Revolut Metal. También te enseñaré mi plataforma, ya que yo soy usuario de Revolut Metal. Te enseñaré obviamente la tarjeta, que en este caso es una tarjeta metálica, por eso se llama Revolut Metal. Y bueno, también te enseñaré todo lo que engloba esta plataforma con este plan. Como estamos viendo en mi pantalla, en este caso tengo un Excel que tengo creado y que por cierto tendréis disponible en el primer comentario de este vídeo para descargar, y básicamente en el Excel vemos diferentes secciones. Vemos diferentes planes también, estándar, plus, premium y metal. En este caso el que nos interesa es este, que es el metal. Y las distinciones son claras. El primero es que básicamente nos va a costar 14 euros al mes. Es un plan que es más caro, ¿vale? Es más caro que el resto porque nos ofrece diferentes características, mejores características y condiciones que el resto de planes, como es bastante lógico. En este caso la tarjeta metálica te la enviarán totalmente gratuita y tendremos atención al cliente, en este caso mediante una línea urgente, en este caso una línea prioritaria, y también podremos crear cuentas infantiles, que en este caso, bueno, pues enseñaré en futuros videotutoriales cómo utilizarlas. Hablando de utilizar, si no sabes utilizar Revolut, te voy a dejar un videotutorial aquí arriba de las tarjetas donde te enseño toda la plataforma. Este videotutorial irá únicamente destinado al plan metal, pero si quieres aprender cómo funciona toda la plataforma, mírate lo que te he dejado ahí arriba en las tarjetas. Dicho esto, pasamos a la parte de transacciones, donde en este caso las transferencias internacionales no nos cobrarán ninguna comisión cuando las realicemos y no tendremos ningún tipo de límite comparado con el plan Plus o con el plan estándar, que tendremos hasta un límite de 1000 euros. En el plan metal no. En este caso también podremos retirar hasta 800 euros por mes en los cajeros sin ninguna comisión, esto es importante, y también podremos realizar compras en moneda extranjera sin comisión. Las retiradas en moneda extranjera, bueno, he puesto depende, obviamente tendremos que acceder al link de la página de Revolut, ya que depende del país nos cobrarán una comisión u otra, y también podremos instalar en Google Pay y en Apple Pay nuestras tarjetas para poder pagar con ellas y, bueno, en este caso realizar pagos con nuestro teléfono móvil. También podremos hacer cambios de divisas sin ninguna comisión en 3 semanas. Si pasamos a fin de semana, evidentemente ya estaremos bajo otras condiciones, pero en 3 semanas no tendremos ninguna comisión. La parte de invertir es interesante, lo veremos a continuación. En este caso las comisiones van a ser bastante bajas y tendremos intereses en ahorros que por ejemplo en otros planes son pues un poco más bajos. Por ejemplo en el plan Plus es 0,30% de intereses en ahorros y en plan Metal es 0,65%. Podremos comprar acciones y también podremos comprar criptomonedas. Es importante recalcar que en este caso la compra y la venta de criptomonedas es a terceros. Nosotros no somos los propietarios, no tendremos una dirección de wallet con nuestras criptomonedas almacenadas. Esto es muy importante, ¿vale? Luego en la parte de seguros, que yo creo que es básicamente lo que se diferencia además de las transacciones, es que tendremos seguros de todo tipo, en este caso cuando utilicemos el plan metal. Bueno, pues básicamente tendremos coberturas médicas, también podremos optar a seguros de viaje. El seguro de vuelo es algo que últimamente ha estado cambiando, lo revisaremos ahora junto con la cobertura de equipaje, y en este caso también, bueno, pues nos podrán dar hasta un seguro de celular o móvil del 20% con un alquiler de coche también de hasta 31 días. Esto es muy interesante, sobre todo si vas a viajar y pretendes alquilar, o pues en este caso, sí, alquilar un coche y conducirlo en países extranjeros. Finalmente, unas utilidades que quiero recalcar, que esto está disponible para todos los planes, pero bueno, es básicamente que podemos congelar la tarjeta, enviar dinero inmediato para gente que tiene Revolut, dividir facturas, ¿vale? Limitar los gastos y también podremos desactivar las transacciones online si perdemos la tarjeta. Bueno, dicho esto, no voy a enrollarme mucho más. Vamos a ir ahora mismo a la aplicación del teléfono móvil. Aprovecha para suscribirte y darle un super like si te está sirviendo por este eruptito que me he tirado por todos vosotros. Y en este caso lo vamos a ver desde iPhone. No hay de qué preocuparse, la aplicación es exactamente igual desde Android, así que vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, ya estamos en el celular y en este caso tengo la aplicación en la sección de finanzas. Por cierto, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma, vamos a la parte de Revolut, que la tengo aquí mismito, y nos registramos en este caso con nuestra cara. Vámonos a la parte en este caso de cuentas, y esto es básicamente lo que aparece en mi cuenta. Sé que no es mucho dinero, pero me sirve para enseñaros básicamente cómo funciona todo. En este caso lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestro perfil. Aquí aparece mi nombre con mi cuenta. Vemos que también aparece el plan metal, ¿vale? Vamos a hacer clic sobre el plan metal y aquí es donde nosotros veremos básicamente las características. Pone los límites que tenemos, ahí pone lo de la retirada en cajero de 800 libras, vemos las inversiones sin comisiones, podemos optar hasta 10 inversiones sin comisiones, el intercambio
ilimitado, y luego vemos el cashback que tenemos, que en este caso podemos ver el desglose. Yo desde que me la he hecho tengo un cashback de 6 libras esterlinas. Aquí vemos otros beneficios del plan metal, que en este caso estamos a la espera del plan ultra, cambios de divisa ilimitados de lunes a viernes, como os he comentado, el seguro de viaje, que lo vamos a ver a continuación, y las retiradas en cajeros. Si le damos a ver todo, aquí veremos todas las características, ¿vale? Veremos lo de la tarjeta metal exclusiva, que podremos personalizar, podremos tener hasta 5 cuentas de menores de 18 años, veremos también lo de los regalos a continuación, lo que os he contado del soporte. Bueno, básicamente son todas las características que obviamente todas las personas que tengan Revolut pueden acceder, ¿vale? Por cierto, si quieres crearte una cuenta, te lo dejo en el primer comentario, un link con beneficios asociados. Vámonos para atrás y ahora nosotros nos vamos a ir a la parte de tarjetas, que lo encontramos por aquí. Vemos que yo tengo la tarjeta de abajo, Doctor Tarjeta, que en este caso es la de Doctor Tutoriales. En este caso es la tarjeta Metal, que es la negra. También tengo la Space Gray, que es la Premium, que yo he pasado por todo tipo de cuentas dentro de Revolut. Lo interesante aquí es la parte de mis espacios, que nos aparece en el menú inferior. Vamos a darle y aquí aparece la parte de tarjetas, Pockets, Revolut Pro, menos 18, bueno. Luego vemos ahorro e inversiones, ahí vemos lo de las cajas fuertes, que en este caso estaban al 0,65%, y luego vemos lo de estilo de vida. Esto es muy interesante para el plan metal, que yo sobre todo lo recomiendo para gente que vive fuera, en otro país, o que viaja mucho, porque tiene muchos beneficios. Si por ejemplo entramos a la parte de seguros, que es el paraguas este de aquí, vemos que tenemos seguro de viaje, cobertura de deportes de invierno, coste adicional por alquiler de coche, responsabilidad personal, protección de reembolsos, cancelación de entradas y eventos y protecciones de compras. Como os comentaba, por ejemplo, con el coste de adicional de alquiler de coche, vemos en este caso que nos cubren hasta 2.000 libras esterlinas, y bueno, aquí nos pone el número de la póliza, miembros de la familia, en este caso está cubierto, el resumen del producto nos lo pone ahí, y bueno, básicamente ahí nos pone el excedente desgravante si nosotros, por ejemplo, queremos aplicar. Esto es muy interesante y a mí me parece de lo mejor dentro del plan metal, ¿vale? El resto de cosas funcionan exactamente igual. Es cierto que, por ejemplo, si vamos a la parte de rewards, podremos acceder a algunas recompensas que evidentemente no podremos acceder desde el plan premium o el plan estándar. Por ejemplo, Amazon 3%, Neat Burger en este caso 15%, bueno, pues podremos acceder a muchos beneficios, en este caso con el plan metal. También podremos acceder a salas VIP dentro de los aeropuertos, y si tu vuelo se retrasa, en este caso, bueno, pues si se retrasa al menos 2 horas, pues también podrás acceder a la sala VIP, puedes registrar tu vuelo, y en este caso, bueno, te dirán en qué aeropuerto podrás acceder a la sala VIP, y bueno, puedes realizar la reclamación correspondiente, ¿vale? También puedes hacer regalos y tendrás algunos descuentos con alojamientos. Lo de las inversiones ya hemos visto los descuentos, y bueno, de esta manera hemos visto absolutamente todas las características del plan metal, que es lo que estamos describiendo en este vídeo. Bien, tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo, espero que te haya servido. Dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.